tampoco para que en este programa esté todo en su lugar. De a poco las piezas se van acomodando, no crean. Este es el programa de Romina Mangel. Ahí está Romina, por ahora aislada en su casa, haciendo lo que corresponde. Aquí están los Romy Boys. Buenas noches, caballeros. Sí, haciendo lo que corresponde. Falta poco. Así que ya en poco tiempo más va a estar todo en su lugar. Mientras tanto, Romina, bueno, vamos a empezar hablando de la polémica hoy, de lo que las visitas que hace la gente de Migraciones a los que están aislados como vos. ¿Te fueron a visitar? Porque hay algunos que se quejan y dicen que son casi como allanamientos. Sí, la verdad, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a RM, falta menos, gracias Rolo por seguir haciendo ahí el aguante. Estoy por supuesto cumpliendo con esta cuarentena obligatoria, teniendo en cuenta que volví del exterior y realmente, para serte honesta, no entiendo la polémica. Me parece que tenemos que sincerarnos en un punto que tiene que ver con que no nos gustan los controles del Estado. Y hay controles del Estado que son necesarios, es antipático. Sí, o no nos gustan acá entiendo un poco... y la gente los entiende afuera. Bueno, por supuesto, digamos, no, por supuesto, pero la verdad es que la cantidad de estupideces que escuché a lo largo del día y que además que preocupan a muchos de los que están del otro lado, hablando de allanamientos, constitucionalistas hablando de que esto era inconstitucional, para contarle a la gente lo que están haciendo en Migraciones es controlar justamente que vos cumplas la cuarentena en el domicilio que vos diste en la declaración jurada. Si yo digo que vivo acá en Palermo, que es justamente donde vivo, y doy una dirección, que yo esté los 10 días desde el momento en que me hice el PCR en mi casa. No entran a mi casa, no me patean la puerta, no son grupo de tarea. Hoy leía en uno de los diarios que decía, están identificados. Sí, ¿qué querés? ¿Que no estén identificados? Sí, o sea, claro, a ver, ¿qué me estás pidiendo? Podrían ser chorros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que a mí me toquen el timbre y que yo baje para mostrar efectivamente que yo estoy cumpliendo la cuarentena en mi domicilio? He escuchado a algunos decir que quedás como un delincuente delante de los vecinos. La verdad que lo único que quedás como los vecinos como un delincuente si vienen y no estás, digamos. Claro. Que eventualmente Migraciones podría ir ante un juez y hacer una denuncia. Ahora, explíqueme de verdad, no termino de entender cuál es la polémica. Vos Espera un vas, cachito, firmás vamos a seguir con la jurada. polémica. Espera, aguantame cachito, después vamos a seguir con la polémica. Quiero que me adelantes poquito. Claro que sí. De lo del vacunatorio. ¿Qué conseguiste del vacunatorio? VIP, por supuesto. Atención, porque a esta hora la doctora Capuchetti, María Eugenia Capuchetti, está en su casa trabajando con una pila así de papeles que le llegó de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, pero yo te diría que estamos en tiempo de descuento para que se tome una resolución al respecto. Ya esto viene hace rato, viene investigando el fiscal Tayano con la jueza, pero yo te diría que estemos muy atentos porque entre esta semana y la que viene no pasa de la semana que viene en la cual haya novedades para que se salga a explicar quiénes dieron las órdenes, de qué manera y qué fue lo que pasó. Ayer, muy tarde a la noche, la jueza recibió este informe de la PIA que mostraban que no eran solamente 70, sino muchos más los vacunados. Ah, mira. Pero se va a centrar básicamente en quiénes dieron las órdenes y de qué manera las dieron. Algo que yo te diría, Rolo, a esta altura que está prácticamente probado, porque ya lo dijo el jefe de gabinete de Ginés, y porque me parece a esta altura que ya está cantada la llamada indagatoria del exministro de Salud de la Nación. Por lo menos para dar explicaciones. A ver, contémosle a la gente, una indagatoria no significa necesariamente, salvo en este país muchas veces, como lo interpreta el periodismo, que sea culpable o que se lo esté directamente achacando del delito que fuese, que todavía están buscando en qué lo encuadran. Pero es el primer acto de defensa, que Ginés González García va a tener que dar explicaciones ante la justicia. Esto ya es un hecho. Primero porque está imputado la causa y porque la causa avanza, y así lo decidió la jueza, hacia arriba, hacia quienes dieron las órdenes de que las dosis que estaban en el Posada fueran dadas a amigos, a conocidos, a todo lo que, bueno, se conoció como el vacunatorio VIP. Espérame un cachito, entonces después, ahí después volvamos a volver sobre eso, pero ahora quiero darle acá paso a los Romy Boys, estos muchachos, porque si no después se ponen como locos, me acusan de que no los dejo hablar, entonces acá está. Te acusamos de cosas peores. Claro, sí, te acusamos de cosas peores. Sí. No sabés, tenés que venir vos para poner orden, a mí se me suben a la cabeza, no.
Primer adelanto. Internas. Vamos al primer adelanto. Vamos con las internas en Juntos por el Cambio, que es nuestro folletín de la semana. Primer adelanto de la noche es que se avanza hacia un acuerdo para que Ricardo López Murphy participe de la PASO en la ciudad de Buenos Aires, enfrentando a María Eugenia Vidal. Algo que él un poco, la semana pasada cuando estuvo acá, quería que le dieran esa posibilidad. Esto está avanzado. Es una diferencia de aparato importante. Digo, muy importante. Es ir a pelear contra el aparato de Tyson. Muy importante, pero de alguna manera, en los detalles que se están terminando de discutir, de alguna manera, es cuál es el piso que necesita López Murphy, la fuerza de López Murphy, para entrar en la boleta de Juntos por el Cambio. Y López Murphy para tener representación en esa boleta. Y Burris no lo apoyará por abajo, pero después lo seguimos. ¿Y Esper en provincia? Como dijimos la semana pasada, Esper en provincia, no. Jairo. López Murphy sí, Esper no. Jairo, ¿qué pasa con Uruguay y el Mercosur? ¿Uruguay quiere romper el Mercosur ahora? ¿Te acordás del Lastregate? Aquel momento donde en una reunión por Zoom parecía que estaba todo tranquilo y la calle Pou dijo que no quería que el Mercosur fuera un lastre, recogió el guante Alberto Fernández y dijo, no me gusta la palabra lastre, si algunos sienten que es un lastre, que se vayan. Bueno, hay nueva reunión. No, pero casi, porque ¿cuál es la raíz común del Mercosur? Que se supone que cualquier negociación con otro bloque o con otro país para hacer un tratado comercial, para ver qué le vendés y qué le compras, tiene que tener el acuerdo del resto. Así se negoció con la Unión Europea. Claro, para que no te impacte en ninguna industria de ninguno de los países algún bien que llegue más barato, por ejemplo. Bueno, va a haber reunión mañana del Mercosur y ya adelantó la Cancillería uruguaya que Uruguay empieza a negociar con terceros países. O sea, sin discutirlo antes, dice, nosotros todo bien con el Tratado del Mercosur, pero arrancamos negociaciones. Se viene otro... ¿Con quién? ¿Y con quién van a negociar? Bueno, vos tenés ahí intereses de negociar con el Pacífico, intereses de negociar con Estados Unidos, o sea, siempre tenés terceros países importantes. Antes de cambiar de tema, un poquito de qué pasa con la decisión del gobierno de ponerle un límite a los traspasos de las obras sociales. Mira, ahí después te voy a dar los casos concretos de este decreto que retrotrae la situación al año 98, cuando vos tenías límites para en el primer año donde entrabas a trabajar a una empresa, cambiarte de obra social o cambiarte de obra social que estaba ligada a una prepaga, algo que pasó desde entonces y mucho en distinto nivel. Después te voy a dar los detalles, en qué casos estás limitado, en qué caso es incierto hasta que no esté la reglamentación, pero hay algo que nadie está mirando y que alguien en el gobierno me decía que después lo podemos ampliar. Ojo que están viendo como que esto es una avanzada contra las prepagas, pero tal vez están perdiendo de vista que es fortalecer a los gremios dentro de la puja para evitar cambios más radicales en el sistema de salud que hay otra gente del Frente de Todos que quiere proponer. Atenti con esto de limitar los traspasos de obras sociales como fortalecimiento a los gremios para evitar aquello para que frenar al Instituto Patria. Salió desde los discursos de Cristina. O sí que por ahí el tablero es más amplio que la medida simplemente que se conoció en las últimas horas. Vamos a volver con Romina. Ahora sí, la polémica por los controles. Nadie quiere que le vayan a tocar el timbre, o por lo menos hay algunos que se quejan. Sí, insisto, Rolo, chicos, la verdad que no termino de entender la polémica, porque esto tiene que ver con una decisión que toma el gobierno y que toma la Dirección General de Migraciones de controlar de alguna manera que estemos quienes viajamos al exterior cumpliendo la cuarentena en nuestras casas para evitar diseminar una nueva cepa y tratar de estar el tiempo donde podría desarrollarse cada uno en su casa. Dicho esto, la verdad es que esto pasó y, a ver, hagámonos cargo, porque durante durante los primeros controles, el 40% de quienes viven en el AMBA no cumplieron con el hecho de quedarse en su casa ni siquiera un solo día. Entonces, la verdad que estamos todos pagando por el incumplimiento de unos pocos. No es una novedad esto. Ahora, los que salieron a hablar, insisto, prácticamente de grupos de tarea, comparando lo que está pasando con la dictadura, realmente me parece de una irresponsabilidad tremenda. Me parece que si uno viaja tiene que entender que esto puede pasar, que esto podía pasar, así como tanto te dicen firmaste la declaración jurada que te podías quedar afuera, también que tenías que cumplir con la cuarentena. Y realmente el argumento absurdo de no existe la ley de migraciones, un artículo que les permita o que los faculte para venir a pedirte un documento. No, señores, no había pandemia. No hay nada que diga en una ley del 2004 que Migraciones puede venir a controlarte que estés en tu casa. Dicen, no, Migraciones en realidad lo que tiene que hacer es controlar a los extranjeros. Hay una pandemia, hay que controlar
que estemos en nuestras casas quienes vinimos del exterior y la manera en la Sí, cual pero se sobre hace todo, es además, una va manera contra- que tiene que organizada. Va contra el mínimo sentido común. O sea, no, es decir, ¿cómo haces para intentar poner una medida sanitaria? Porque si no, para toda cuestión frente a una emergencia sanitaria, para todo hay un pero, ¿viste? Sí, bueno, paremos un poco de sentido común. Sí, pero digo, a ver, y esto no tiene que ver con una posición del gobierno, digo, me parece que está bien lo que estabas planteando, es como sentido común. No termino de entender la queja, y ojo que la queja viene también de parte de muchos constitucionalistas que plantean esto, ¿no? Bueno, pero Migraciones no tiene potestad. Migraciones en el 2004, cuando salió esta ley, ¿qué iba a saber de que iba a haber una pandemia donde iba a tener que intervenir para controlar? A mí me gusta, después de volver a estar en mi casa, 7 días, y la verdad que no. Me gusta no poder ver a nadie, no. Me gusta no poder estar en el estudio con ustedes, no. Acá está una de mis hijas, la más chiquita, tiene ganas de ir al colegio, por supuesto. Le complica hasta a los profesores tener que mandarles por Zoom. Sí, a todos nos complica un montón. Pero tomamos la decisión porque necesitábamos hacerlo, de irnos, volvimos. Y la verdad que a mí, que me controlen en este contexto, no lo siento como un avasallamiento a mis derechos, lo siento como un control que está haciendo. No, pero además la un misma organismo gente, muchos de los que se para evitar quejan, que se disemine la cepa. muchos de los que se quejan de esto son los que después admiran la responsabilidad que tienen los ciudadanos en otros países. Pero acá lo que se ve es que la propia estadística de la provincia de Buenos Aires descubrieron que 4 de cada 10 no cumplían la cuarentena. Y terminaba siendo una cuestión de reparto de virus y de reparto de circulación de cepas que no se podía corregir. Aquí, Javi, te quiere preguntar algo. Sí, yo de alguna manera disiento parcialmente con la postura de apoyo irrestricto a este tipo de medidas, porque me parece que la frontera es muy fina con los abusos. Y no estoy hablando del abuso a la libertad de movimiento, a los derechos republicanos, los derechos constitucionales. Estoy hablando de el poder de policía para aplicar un control desde el Estado que tal vez permite ciertos abusos en un país con una historia triste respecto a los abusos desde el propio Estado, ¿no? Una historia no muy lejana respecto a cómo el Estado, que debería estar para protegernos, a veces ha estado para avasallar nuestros derechos. Entonces, desde ese punto de vista, me hubiera gustado que la Dirección Nacional de Migraciones explicara claramente, se impusiera algún tipo de proyecto de ley, que se discutiera alguna medida administrativa del Estado para tener un poquito de control desde los poderes legislativos, sobre todo, o del Poder Judicial, sobre medidas que pueden, yo insisto, lesionar derechos muy privados de las personas, aún en esta situación de pandemia. Dame un ejemplo. No. Dame un ejemplo. No, justamente el ejemplo de que te vayan a controlar en la casa a ver si estás. Está bien, pero yo te digo... Pero ¿cómo? Yo te agrego... Pero a ver, Javi, sí. La gente, el 40% de la gente durante la primera etapa de los controles mintió. Mintió de manera grosera, sí. Mintió respecto de qué domicilio estaba, en qué domicilio estaba cursando la cuarentena, sí. Y mintió diciendo que estaba cuando llegaban y se iban al otro día a trabajar, a salir, a encontrarse con amigos, a lo que fuese. Entonces, ¿por qué? Digo, a ver, ¿cuál es el avasallamiento a mis derechos si yo decido irme firmando una declaración jurada, me tocan el timbre, bajo con mi DNI, me dicen, usted es Romina Mangel, sí, efectivamente soy yo, le muestro mi documento y veo que estoy en mi casa. ¿Cuál es el problema? Insisto, ¿me gusta? No me gusta. Pero los medios sí, y algunos constitucionalistas están asustando a la gente diciendo que hay allanamientos. Nadie puede entrar a tu casa. Yo agrego ahí una tercera dimensión a la discusión, y es... ¿Por qué tiene que haber doble vara? Porque en términos de derechos se supone que la policía no te puede pedir documentos. Y sin embargo, en los barrios pobres, a cualquiera lo paran, lo cachean, le piden documentos, le rompen la pelota y esa persona nunca nadie va a recordar sus derechos. No. Aunque teóricamente hay fallos que dicen que bueno, no te pueden pedir los documentos y después hay una discusión sobre si el exceso de garantismo de cara y te hace que no te puedan pedir documentos y esto le ata las manos a la policía para hacer prevención y hay todo un debate al respecto.
del otro lado. Pero en la práctica, hoy por hoy, la sociedad ha legitimado que te pidan documento por la calle, que te cachen de armas. No nos lo hacen a nosotros, que somos tenemos aspecto de señores de clase media, pero en cualquier barrio popular te paran la mano sobre el capó y te revisan hasta la mochila porque sí. Entonces, ahí los constitucionalistas ni se acuerdan de la discusión del avasallamiento de derechos. Totalmente. Ahora, cuando tocan los que vienen de viaje de afuera, ahí sí todo decís, bueno, porque ahí lo viven de otra manera. No hay un punto donde yo veo que es más observable lo que hace el gobierno respecto de que queda en el medio de dos tendencias que hay en el mundo. Uno mira lo que pasa en Australia, por lo menos, si bien es muy duro la política de vuelos, los residentes tienen regreso habilitado, pero los meten 2 semanas en un hotel A cargo de la gente. Pero vos ahí te das cuenta que entran todos, pero el otro día había una youtuber en Australia que contaba que la subieron a una combi, no sabía a qué hotel iba hasta que no se bajó en el hotel, pero estuvo 2 semanas sin salir del hotel y lo pagó ella dijo $2.000. Acá no queda un gris, achico el cupo, vienen de agoteo y los pongo 4 días y dan positivo y los mando a la casa y voy a ver. Hay como una especie y le toco timbre. Y le toco timbre, o sea... Mi sensación viendo lo que pasa en el mundo, y acá es fácil opinar porque ninguno de nosotros gobierna, pero lo que digo es, liberás el ingreso y los metés a todos en un hotel, entonces no tenés una mitad de Está bien, pero cuando la provincia pensó en hacer eso, claro, todo el siempre te mundo van a se correr. espantó, dijeron, van a hacer guetos con lo que quiero decir vienen. es que siempre te van a pegar por algún Pero lado. perdón, pero ahí, y me parece que estuvo bien Kicillof, y creo que lo contábamos ayer, porque tuvo que recalcular frente a la introspectivo de la medida. Es decir, bueno, los que salen el 1 de julio, si vuelven a la Argentina, tienen que saber que van a un hotel. Entonces vos decidís y elegís si tenés ganas o si decís, ¿sabes qué? En este momento no voy a viajar porque no tengo ganas de pasarme 4 días en el hotel. Yo entiendo lo que dice Javi. Lo que pasa es que me parece que vos asustás a la población y desinformás. Miren, ahí está sonando una sirena, por ahí me están viniendo. Sí, ya lo mandamos nosotros. Si vos desinformás, sí, me la mandaron, estoy acá en casa, chicos. Si vos desinformás hablando de allanamientos, nadie puede, hay que aclarar, nadie puede entrar a tu casa, nadie puede pedir entrar a tu domicilio, nadie puede pedir entrar y chequear para ver si efectivamente están los convivientes que vos declaraste. Ahora, esto pasa porque los vivos de siempre, el 40% de los vivos de siempre, que no sé cuántos serán, me encantaría, digamos, que algún día se haga el número de los vivos de siempre en la Argentina, incumplieron, y por eso estamos todos nosotros esperando que todos los días nos controlen. En la Ciudad de Buenos Aires lo hacen de una manera distinta, tal vez lo hacen en un seguimiento telefónico, en las provincias lo hacen acompañados de distintas fuerzas. Ahora, no entiendo por qué, y por supuesto, digamos, hay un sector de la oposición que tomó esto como bandera para salir a pelearlo, pero no entiendo cuál es la polémica. Acá creo que hay una cuestión que no tiene ateos. Nadie quiere que se enferme un solo argentino más. Se murieron demasiados. Nos enfermamos demasiados, perdimos demasiada gente. ¿Quién puede querer que entre la variante Delta? Lamentablemente esa variante ya entró. Todo lo que puede hacerse para que se controle va a ser mejor. Hagámonos cargo de que no nos gustan los controles. Yo entiendo perfectamente lo que me está diciendo Javier, que hubo avasallamientos, que la Argentina tiene una historia negrísima respecto de estas historias que empiezan a generar como cierto temor y que tienen un anclaje. Ahora, acá lo que te están pidiendo es, flaco, flaca, vos dijiste que te vas a quedar en tu casa durante 7 días, me diste una dirección, si voy y te toco el timbre, trata de estar. No es tanto más complicado. No nos gustan que nos controlen. Y perdón, y sé que también es polémico, citar al general en esta ocasión, pero el hombre es bueno, si se lo controla es mejor. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Me encantaría confiar en la responsabilidad individual. ¿Saben qué? No confío. Bueno, vamos a hablar del No confío. vacunatorio VIP. Vamos al Nada me vacunatorio. demostró a lo largo de esta pandemia que yo tengo que confiar. Bueno, vamos al vacunatorio, porque queremos saber finalmente más de a quién van a llamar. O sea, ¿fue Ginés el que dio la orden? Mira, hasta ahora Ginés hizo una presentación espontánea, su sobrino, que era jefe de gabinete, hizo una presentación espontánea y 2 de los que estaban imputados también. Todo indica que en algún momento Ginés González García va a tener que dar explicaciones ante la jueza Capuchetti, que a esta hora, en este momento y desde su casa está trabajando con el listado que le dieron, porque aparentemente eran muchos más de los primeros 70 que se habían nombrado. ¿Y tenés alguna idea de Está número? muy complicado. Espera. ¿Alguna idea de número? Sí. ¿Y? Vamos. 385 es lo que dijo la PIA. ¡Apa! La Procuraduría de O sea, Investigaciones 385 vacunados VIP.
385 vacunados que no estarían dentro de la categoría de personal de salud y que se habrían apresurado, no le correspondían los tiempos para recibir las dosis que les dieron en el Ahora, Posadas. vos pensás, si nos hicimos un festival... Si nos hicimos un festival con los 70 vacunados que se conocieron, mirá, se conocen los 380. ¿Esa lista está, Romina? ¿Vos podés conseguir esa lista? Esa lista, si la tengo yo acá, decís, no la tengo yo acá, la tiene la jueza. No aparece, según me dicen fuentes cercanas a una jueza que es de muy difícil acceso. No aparece nadie conocido, no aparece otro Berbisky, digamos, no estarían apareciendo. Lo que está tratando de ver es separar como un poco la paja del trigo, digamos, quiénes tenían que estar vacunados o les correspondía estar vacunados por estratégicos o por lo que fuese, y quiénes no. Ahora, ¿por qué el tema de Ginés? Porque todo indica que la cabeza de esto era Ginés, lo dijo el propio jefe de gabinete de Ginés, que es el sobrino. Lo dijo Colia cuando hizo una presentación. Digo, cada uno de los que hizo una presentación espontánea, no convocado por la justicia. Pero dijeron textualmente... Que el llamado venía... Dijeron textualmente... Bueno, a ver... Ginés nos decía, sí, no. No, pero dijeron que ellos que no transgredieron, digamos, ninguna normativa que se dio desde el ministerio. Léelo como quieras, digamos, ¿no? Bueno. De hecho, se está pidiendo de manera bastante insistente, tanto de la Procuraduría como el fiscal Tayano, que se haga entrecruzamiento de llamados. Me da la impresión que a la jueza no necesita el entrecruzamiento con lo que tiene, porque está convencida por lo que leyó y por los testimonios que escuchó, que el único que podía dar la orden en el Posadas para decir vacuname a tal o a cual era Ginés González García. O sea que no circulaban vacunas por abajo de la mesa, quiere decir. ¿Cómo que no circulaban? Claro, eran vacunas que dependían de la autoridad ministerial, de alguna manera. Había una pirámide de mando, no es que había fuga de vacuna por izquierda. No, exactamente, es lo que vos decís, absolutamente. Y yo creo, y todo el tiempo estoy convencida que alguien va a tener que dar alguna explicación respecto de esto. Porque la mancha que generó sobre lo que creo que hoy está funcionando, después podemos discutir Pfizer, lo hemos hablado mucho con Jairo, con Javi también, digamos, ¿por qué no llegaron Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson? Bueno, ¿por qué los laboratorios hoy están más flexibles? Pero ¿por qué se perdió tanto tiempo? Pero en un sistema que funcionó de vacunación en la población argentina, la enorme mancha y la enorme duda respecto del vacunatorio VIP va a seguir hasta que la justicia no se expida. Ahora, qué momento incómodo el de la justicia también, porque existe la posibilidad, señores y señoras, porque lo adelanto, de que la justicia no pueda encuadrar esto en un delito. Lo voy a tratar de explicar fácil porque es medio un embole, pero te cuento. Hablamos de malversación, por ejemplo, malversación de fondos podría ser un delito. La malversación es, vos tenías que usar esto para algo y lo usaste para otra cosa. Vos tenés vacunas, no sé, tenías que comprar muebles para el colegio, para dotar de mobiliario a colegios, y lo usaste para el catering de qué sé yo. Bueno, nada que ver. Bueno, pero es un abuso de poder. Lo estoy explicando de manera muy ramplona. Pero acá vos tenías vacunas para vacunar y vacunaste. O sea que malversación yo te diría que lo dejó afuera. Pero puede ser un abuso de poder, porque estás abusando del poder para adelantarte. Pero van por distintas. Peculado, nadie pagó una vacuna, Rolo. O sea, no hay una sola constancia de que las vacunas se haya traficado con guita para conseguir la vacuna, por lo menos hasta el momento. Entonces, lo que está costando es encuadrar esto dentro de una figura delictiva. Y realmente, acá otra vez vuelve a pesar, digamos, la presión de la opinión pública. ¿Qué pasa mañana si la jueza tiene que dictaminar que después de citarlo a indagatoria, porque ahí sí sería un escándalo si no pasa, digamos, todo indica que va a pasar, porque tiene que dar explicaciones, entiende que frente al delito, si bien puede ser una cuestión ética, pero no judiciable. ¿Qué pasa? ¿Vos creés que hoy la verdad que lo pregunto porque no lo sé, y es un programa donde ya te lo habrán contado mis compañeros, nos hacemos más preguntas que respuestas muchas veces, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Vos creés que hoy el ánimo está, o hay plafón político para que una jueza pueda salir a decir... No, pero me parece que tiene que rebuscar más. ¿Es inocente del delito que se lo acusa? Tiene que rebuscar un poquito más en las figuras delictivas, porque a mí me parece que esto es un evidente abuso de poder, y además...
además es tráfico de influencias, digamos, porque vos estás influyendo indebidamente y redireccionando cosas que en ese momento eran valiosas, aunque no fueran monetariamente mensurables. ¿Será que me están haciendo señas mi hija de que la cucaracha... Yo tengo una asistente acá, estoy haciendo, esclavizando a un infante. Pobre. Déjame... No veo, no sé qué tengo, qué sé yo, que no... Bueno, ahí estamos. Sí, perdón, te quedó el cable, perdón, te está dale, diciendo seguimos. que te quedó el cable por afuera, eso está diciéndote tu hija. Me está diciendo... Que se ve el cable, vení, no pasa vení, nada, es como un auricular. Bueno. Vení, arregla. Mientras Dale. tanto, mientras te Bueno, arreglan el dale, cable, vamos a seguimos. empezar a hablar de la interna de Juntos por el Cambio. Señor Sí. Calvo. Sí, tenemos acá a una candidata que todavía no es oficialmente candidata, ¿no? Tenemos la curiosidad de que Patricia Bullrich se baja de la candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, pero nadie consagra a María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como candidata oficial de Juntos por el Cambio al frente de la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, de una lista que va a competir con la, como decíamos hace un rato, con la de Ricardo López Murphy. Pero quiero explicar, en horas va a salir María Eugenia Vidal públicamente a decir que efectivamente es precandidata a diputada por la ciudad en representación de la Ciudad de Buenos Aires, vuelve a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a explicar por qué María Eugenia Vidal es candidata, qué tiene a favor para ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, una figura fuerte, de peso, para liderar la boleta de la Ciudad de Buenos Aires, el lugar donde el PRO gobierna desde hace 14 años. Es el corazón electoral del PRO, la Ciudad de Buenos Aires. Y María Eugenia Vidal es una de las figuras más fuertes que tiene el partido a nivel nacional y particularmente en el área ya hoy metropolitana. Fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires, antes había sido vicejefa de gobierno porteño y ahora vuelve a la Ciudad de Buenos Aires por un segundo tema, por su vínculo con Larreta. Es una de las dirigentes que en esta pelea de fondo que hay por el liderazgo, sobre todo del PRO, hay que ver después con los radicales por Juntos por el Cambio, pero en el PRO es una de las pocas dirigentes que de fuerza, que de alguna manera cierran filas con Horacio Rodríguez Larreta en esta pelea de fondo con Mauricio Macri por el liderazgo del PRO. Y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque lo que viene con Larreta, que es su carrera presidencial 2023, le genera la necesidad de tener alguien que quede en la Ciudad de Buenos Aires que pueda Sí, y además hay que decir que gestionar. ella se bancó la presión del propio Macri, porque Macri la citó y le dijo, Absolutamente. vos tenés que ser candidata en provincia, y ella dijo, no. Ella no, porque tenía además la banca de Larreta para decirle No. que no. Decidió enfrentar a Macri. Totalmente. O sea, decidió enfrentar a Junto Macri con- en esa junto con interna Larreta. anticipada que Macri no quiso dar porque se fue a España. Exactamente. Y además tiene experiencia de gestión porque lo que va a venir no es solamente Vidal candidata, sino va a venir el desembarco del vidalismo, llamémoslo así, en la gestión del gobierno de la ciudad para que Horacio Rodríguez Larreta empiece su carrera presidencial 2023 y Diego Santilli empiece su carrera hacia la gobernación bonaerense en el 2023. O Con sea lo cual, que pagan peaje en sentido contrario. la Uno ciudad de va, Buenos- uno de ida y otro de claro, vuelta. ¿viste? Sí, porque el puente Porredón, Claro. ¿viste? La Uno General cruza Paz. Riachuelo y otro Totalmente. viene. Tienen paso fácil. La otra de las alternativas es que justamente ella es un plan para que el PRO mantenga el poder en la ciudad. Ahí planteamos la alternativa política. ¿Por qué? Porque el PRO, con Santilli y Larreta dedicados a otra carrera, se quedaba sin referentes en la Ciudad de Buenos Aires y le cedía esa posibilidad a Martín Lustó y el radicalismo. Claro. Con Vidal se juega fuerte a que sea una alternativa del PRO Cuando con pase miras la a 2023. Cuando pase a la... Y lo último es la unidad interna. Vidal era una de las pocas figuras que le permitía al PRO y a Juntos por el Cambio jugar internamente de manera unida y por eso se baja Patricia Bullrich. Pero y en no son contra, todas. estás tan bueno que estás empalagoso. Claro, vamos en contra, pero vamos a lo la divertido. maldad. Vamos. Vamos a la maldad. Bueno, ¿qué Eso es lo le que me puede jugar? gusta. ¿Qué le puede jugar en contra a María Eugenia Vidal?
no solamente para el electorado porteño, sino para incluso dentro de Juntos por el Cambio. Ni hablar que lo va a utilizar el Frente de Todos como argumento electoral. Su mudanza provincial. Una mujer que dijo que iba a dar la vida por los bonaerenses. Una mujer que dijo que su carrera iba a estar atada al destino bonaerense, los dejó a los bonaerenses. Eso es lo de menos. Yo te diría, eso es lo de menos, porque ahí vos te pueden contrarrestar Scioli. Totalmente. Ahí yo te diría, para ir para allá. Hay cosas peores. El tema es volver. Todos fueron a la provincia de Buenos Aires. Nadie volvió de la provincia de Buenos Aires. Sí, Romy. No, a ver, lo escuchaba recién a Rolo y a Javi, que me encanta, digamos, me parece que está poniendo en blanco sobre negro las dos placas y lo que se está discutiendo respecto de María Eugenia Vidal, lo mejor y lo peor, qué tracciona y qué va a terminar haciendo que, bueno, la gente decida no votar, digamos, por un lado, qué tracciona y por otro lado, qué es expulsiva en la figura de Vidal. Pero lo que decía Rolo, digo, hay que ver, fue un año muy particular, yo entiendo lo que dicen de uno puede ir, volver, la provincia, pero en este año tan particular, donde la gente la pasó y la sigue pasando espantosamente mal, donde la provincia de Buenos Aires está pasando la peor crisis de su historia. Vidal, que dijo querer acompañar a los bonaerenses, no dejarlos solos, estar con ellos, no estuvo. Yo tengo muchas ganas, creo que Vidal va a estar. Vidal es una tipa que te responde, que se sienta, que no tiene ningún problema en contestar, y tengo muchas ganas de preguntarle esto. Si no los dejó solos a los bonaerenses. Está bien, pero yo te digo, vamos a preguntar también qué pasó con el resto, ¿no? Digamos, también con los dirigentes políticos a los que ella cobijaba en provincia. Va a ser una campaña de Lamba. ¿Hasta qué punto no sintió que... bueno, sí. Va a ser una campaña de Lamba porque los argumentos van a circular, porque desde la provincia o en la ciudad de Buenos Aires, alguien le va a recordar a Vidal, oiga, ¿y los hospitales del Bicentenario? ¿Por qué usted no los quiso terminar de construir? ¿Y los jardines de infante que iba a construir Macri, por qué quedaron sin construir en la provincia de Buenos Aires? Y, digamos, le van a recordar las cosas que dejó sin hacer y por qué perdió por 12 puntos contra Kicillof. Por eso va a ser una campaña de argumentos cruzados de Lamba. Claro, pero digo que la pandemia también va a cruzar, por supuesto, digamos, obviamente, todo lo que tiene que ver estas elecciones. Y yo creo que en el análisis de cada uno a la hora de salir a votar va a ver quién lo acompañó y quién no. María Eugenia Vidal se ausentó mucho tiempo. Recuerden que reaparece con el libro. Claro. Y que había tenido algunas apariciones en algunos programas, en el de Mirta, con su pareja, con Quique Sacco, pero la verdad es que no se la vio en la provincia cuando había dicho que realmente, digamos, ella estaba dispuesta a acompañarlos. Yo creo que no es lo mismo en lo que tiene que ver con el análisis tal vez mucho más visceral de la decisión de votar, que te haya acompañado o no te haya acompañado quien haya sido tu gobernadora. Yo no la vi a María Eugenia Vidal en el territorio. Tal vez si se lo preguntamos nos diga, yo estuve trabajando, me quise guardar, acompañé, pero no me mostré. La verdad es que no lo sé. Hay que ver cómo impacta, ¿no? ¿Dónde estuvo este año y medio? Sí. Hay que ver cómo impacta. Indudablemente es una prueba. Muchos porteños se fueron de candidatos y se siguen yendo de candidatos a la provincia de Buenos Aires. Ninguno de los que no solamente fue de candidatos, sino que ejerció el poder en la provincia de Buenos Aires, nada menos que la gobernación, volvió a la ciudad a ser candidato. Con lo cual hay que ver esa alquimia cómo sale. Ahora, hay otros dos temas. El segundo es el que vos planteabas respecto a el entrecruzamiento del pase de facturas, de lo que hizo, de lo que no hizo en la provincia, porque se lo van a recordar, se comprometió. Los candidatos de capital, sí, y Kicillof en provincia. No, porque Kicillof habla de la pesada herencia. Y en capital le van a decir, usted viene de allá y allá quedó todo sin hacer. Pero además, ese pase de facturas ya se dio internamente. Ya dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires le hicieron un pase de factura. Públicamente Jorge Macri nos lo dijo acá en el programa respecto a Vidal debería ser candidata en provincia y debería seguir manteniendo su promesa de proteger a los bonaerenses, etcétera, etcétera. Y Patricia Bullrich hizo lo mismo en Ciudad de Buenos Aires. Y el tercer tema es que con María Eugenia Vidal, el Juntos por el Cambio pierde ese votante duro que claramente apoyaba a Patricia Bullrich, esos halcones que hay en la ciudad de Buenos Aires. Hay un electorado muy duro y creen que, de hecho, en las redes sociales algunos dirigentes o personajes influyentes de la oposición salieron a tratarla de traidora, de no poder bancarla en esta,
Y creo que eso también puede jugarle en contra a la hora de una campaña que va a ser muy dura en la ciudad de Buenos Aires, aunque es la favorita. Ahora, Romy, después de todo esto que dijimos, yo te voy a dejar para que le des la bienvenida al señor que está sentado acá al lado mío. Sí, cómo no, ahí lo estoy viendo, está Lipovetsky. Yo diría, hace tiempo teníamos ganas de charlar con él y particularmente en este momento tan álgido de las listas, para poner un poco en contexto, tal vez me va a decir Daniel que no, pero creo que en las listas se empieza a ver como quiénes pagan mal en la política, ¿no? Yo recuerdo el momento donde tanto él como los Penato militaron fuertemente la interrupción voluntaria del embarazo, momentos donde uno recorría el Congreso y prácticamente Daniel Lipovetsky era un rockstar, jugándose y poniendo la cara cuando muchos del partido no lo querían hacer, y terminaron relegándolo. Yo lo que le quiero preguntar es, si con honestidad me puede contestar, en general lo suele hacer, pero si no sintió, digamos, cierta traición o decir, bueno, acá me pagaron mal, me hicieron poner la cara, salir con convicción a defender algo en lo que yo creía y cuando se armaron las listas me relegaron. Bueno, hola, buenas noches, hola Romina, hola a todos. Ya pasaron 2 años de ese momento. Yo creo que en los cierres de listas no hay lugar para todos y eso se está viendo ahora también, sobre todo. Y en ese marco muchos tenemos expectativas de integrar una lista y a veces pasa que no. Por supuesto que yo en ese momento tenía algunas expectativas que no se cumplieron. No lo sentí como una traición, sí, por supuesto como una situación entendible en la política, más allá que a uno le puede gustar más o menos y hay que entender que las listas son para determinada cantidad de cargos y hay mucho más gente que aspira a ese cargo y por lo tanto en el marco de los acuerdos, en una coalición como la nuestra, donde además somos varios partidos políticos integrando Juntos por el Cambio, tiene sus limitantes. Me parece que no hay que dramatizarlo, más allá de que por supuesto cada uno después puede hacer el balance interno. Pero no me vas a decir que en ese momento no te enojaste, Daniel. No, bueno, por supuesto, cada uno, cuando uno tiene expectativas y no se cumple, por supuesto que uno siente cierta desilusión, pero después, por supuesto que hoy soy diputado provincial, represento nuestro pueblo a la provincia de Buenos Aires en la legislatura bonaerense, trabajo en la consolidación de nuestro espacio. Hoy estamos en un momento muy importante desde el punto de vista de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y ahí... eso es muy diplomático. ¿La reta o Macri? Sí, sí. No, pero sí. no es ese el debate. Yo creo que nosotros yo creo que para el 2023 nosotros tenemos que proponer al electorado cierta renovación. Bueno, hoy no está esa disputa. Yo por supuesto que estaban los candidatos de Macri, los yo candidatos de la trabajé con los reta. dos. Fui funcionario de Mauricio, fui funcionario de Horacio, dependiendo de Horacio cuando era jefe de gabinete de Mauricio. La verdad que trabajé muy bien con los dos. Creo que Horacio representa de alguna manera la manera de gestionar de Mauricio, con una valoración fuerte de la política y cierta renovación que me parece que va a ser importante para el electorado del 2023. O sea, la reta. Yo creo que Horacio es el mejor candidato que nosotros tenemos hoy para el 2023, sin lugar a dudas. Era tan sencillo y lo dijiste, ¿viste? Pero hay halcones, de los que se llaman halcones. Ahí eso que le sacó Rolo. Ahora, Daniel, y ya te dejo con los chicos, pero recién estaba hablando Javier y contaba, me parece que hizo una gran radiografía respecto de los pros y los contras de María Eugenia Vidal como candidata. ¿Qué te pasa a vos, digamos, que has defendido a la León, has defendido su posición, este cruce que ha hecho de la General Paz para jugar en Capital, ¿los deja un poco solos? No, a ver, primero aclarar algo ahí muy interesante el análisis que hizo Javier. Hay algunas cosas que me parece que está bueno aclararlas. Este año y medio María Eugenia fue nuestra líder en Juntos por el Cambio dentro de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en nuestro bloque, que es un bloque muy importante, somos la segunda minoría en la Cámara de Diputados, somos la primera minoría en el Senado bonaerense. Por supuesto que cada una de las decisiones que tomamos las tomamos en conjunto con María Eugenia. Y cumplió ese rol. En ningún momento estuvo alejada de la política bonaerense, más allá que no aparecía en los medios, porque una decisión de ella misma que dijo después de ser gobernadora, se quiso tomar un tiempo. Quien lideraba el espacio en la provincia de Buenos Aires fue María Eugenia Vidal, que nunca se corrió, que siempre estuvo. Sin lugar a dudas, nunca se corrió, te lo puedo asegurar, porque yo tengo un contacto diario con ella y siempre estaba al tanto de cada una de las cuestiones. Por supuesto, cuando uno es oposición, la mayoría de las cuestiones tienen que ver con las definiciones que se hacen en el Poder Legislativo y después, por supuesto, con los intendentes, que Juntos por el Cambio tiene muchas intendencias en la provincia. Desde ahí María Eugenia tuvo un rol muy importante. Por supuesto que ahora, yéndose hacia la ciudad, ese liderazgo va a ser reemplazado por otros liderazgos, sin lugar a dudas, pero María Eugenia estuvo muy presente.
En ese marco creo que... Y no decís, Daniel, pero otra vez salí, te apoyé, banqué el espacio, me banqué ir a la provincia, defendí tu liderazgo y ahora te cruzás a la capital. No, porque a ver, yo creo que hay un debate que tenemos que empezar a dar respecto a las políticas de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que hay muy pocas diferencias, salvo del punto de vista del tema presupuestario, pero desde el punto de vista de las situaciones que se viven, la situación que se vive en Pompeya y la que se vive en Lanús son parecidas, realmente las diferencias son muy pocas. Entonces me parece que el AMBA hoy hay que considerarlo mucho más unido. Por algo en la provincia de Buenos Aires hemos tenido muchos gobernadores que han venido de la ciudad de Buenos Aires y algunos han sido buenos y otros malos. Yo pongo dos ejemplos de, creo que gobernaciones buenas que venían de Buenos Aires. Una es María Eugenia Vidal y la otra es Antonio Cafiero. Después hubo otros que vinieron de Buenos Aires y fueron malos gobernadores. El mejor ejemplo para mí es hoy Axel Kicillof. Entonces en ese marco me parece que la ida y vuelta, María Eugenia fue vicejefa de gobierno, tiene un rol muy importante, ha tenido un rol muy importante en el PRO en la ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo, es en el PRO y por lo tanto trabajó desde la consolidación del PRO desde su inicio en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto ella tiene un vínculo muy fuerte con la ciudad y me parece que en ese marco que vuelve ahora a la ciudad no es que dejó un lugar y vuelve al otro. Pero Daniel, vos decís que María Eugenia Vidal no dejó este año y medio solos a los bonaerenses. No, de ninguna manera. Eso es claro que no fue así. Te puedo asegurar que cada vez que nosotros tuvimos que debatir muchas leyes que incluso nosotros acompañamos... Espera un cachito, Javier, que te tenemos que cambiar el micrófono. Tenemos ahí un problema con el micrófono. Es un intento de censura evidente, pero es culpa de Mangel. Es Mangel que dijo... Nada, viste, acá manda Mangel, entonces, viste... No, ¿sabés cuándo fue Rolo? No, ¿sabés cuándo fue Rolo? Cuando dijo que era mal gobernador, que el peor gobernador era Kicillof, viste que empieza a saltar todo. Claro, no, para mí es todo tu culpa. Como dijo eso, no se puede decir, saltan los micrófonos. Exacto, pues también puede ser. Esa es una posibilidad. Escúchame, tenemos un urgente. A ver. Con el DNU, con lo que va a pasar mañana. A ver, el urgente de Calvo. ¿Cómo le gusta a Pablo esto? El viernes vence el DNU con las últimas restricciones, sobre todo con lo que algunos llaman el cepo aéreo. La idea del gobierno es renovar este DNU y renovar en las mismas condiciones. Y renovar en las mismas condiciones 600 ingresos. Se mantienen los 600. Por Ezeiza. Se mantiene la idea del gobierno, es mantenerlo. Lo que sí están evaluando, algo que habían rechazado hasta ahora, es empezar a enviar vuelos especiales, charter de aerolíneas, para recoger varados en el exterior, en algunos puntos que está muy complicado el tema porque no hay tantos vuelos. Sí, Miami, Madrid, Bogotá, los exactamente. 3 puntos. Con lo cual están evaluando seriamente la posibilidad de que Aerolíneas empiece a ir a esos destinos para traer... Que vuelvan los vuelos esos de repatriación. Solamente para repatriarlos. No, mantener los 600 pero mantener los 600. Ir a buscar los que están varados. Exactamente. Buen dato, ¿eh? Así que... Romina, ¿qué sabes vos? Es un datazo, sobre todo porque, Javi, porque se venía discutiendo, la verdad que venían discutiendo transporte, migraciones, y se impuso la posición más dura, que era la de Alberto Fernández, que es no movemos un número, o sea, que serán 600, 650, pero de ahí no nos vamos a mover. Totalmente, y de hecho eso había quedado expresado ayer en una accidentada reunión breve con la Cámara que agrupa a las empresas de líneas aéreas, en donde en 10, 15 minutos, ¿no? Sí, 10, 15 minutos bastaron para que los representantes del gobierno le dijeran: no tenemos ninguna novedad para ustedes, no estamos evaluando nada que signifique un cambio de política respecto a esta restricción, y se levantó la reunión. Pero ceden un poco con los vuelos de repatriación. Ceden un poco con los vuelos de repatriación. Eso es cierto. Tiran un balde de agua para apagar el incendio. Eso es cierto. Por eso eso lo dejan en manos de aerolíneas. Bueno, pero son vuelos... Perdón, Javi, son vuelos que siguen pagándose, digamos, cada uno de los que viajaron, ¿no? Digo, sí. A diferencia de lo que en su momento fueron los vuelos de repatriación. Exactamente, esa es la idea.
Yo creo que es un grave error del gobierno esta Bueno, decisión, ¿no? Acá le devolvemos la palabra a Lipovich, que terminó la censura, che. Ahí vuelvo. Creo que es un grave error del gobierno esta decisión. Lo dejás hablar, dale, Rolo, dale. No, me decía Romina que es un grave error del gobierno esta decisión. Yo creo que la verdad que me parece que la pandemia hay que enfrentarla con más vacunación, con prevención, con más testeos, con controles. Me parece que el debate que se dio en el inicio del programa sobre si hay que controlar o no a los viajeros que lleguen, me parece que es válido. Después hay que ver quién controla. Yo creo que no debe ser migraciones, debe ser cada jurisdicción. Ahí podría haber un cuestionamiento constitucional, no de que se controle, pero realmente restringir el ingreso de vuelos me parece que es un grave error que no va a resolver el tema y que además de alguna manera sí, por supuesto, genera muchísimos problemas. Tenemos un montón de gente varada en el exterior, gente que también quiere viajar porque necesita viajar por trabajo, no solamente por turismo, y que hoy no puede hacerlo, que va suspendiendo los viajes. La verdad que si el gobierno quiere estimular el turismo interno, me parece que esta medida no es la más correcta de ninguna manera, ¿no? Claro. Pero acá habría un cambio. Daniel, déjame preguntarte algo, digamos, que me interesa, digamos, ver hasta qué punto se termina colando también la cuestión política, ideológica y de la oposición, que lo hablábamos antes. Hoy estaba buscando, Canadá deja entrar 450 pasajeros por día. Canadá, nadie está diciendo que son fascistas. Chile cerró absolutamente todo. Macron había hecho de un día para el otro el cierre completo de las fronteras de Francia. Digo, y ahora parece como una medida que se cuestiona desde el punto de vista sanitario, cuando primero, digo, nadie sabe de la pandemia, y segundo, como medida de barrera sanitaria, la han tomado la gran mayoría de los países. ¿Por qué decís que es una mala? De verdad, digamos, me interesa entender hasta qué punto la crítica no está teñida de una cuestión ideológica partidaria. No, a ver, insisto con el tema de que, por supuesto, cada país toma sus decisiones, así como has nombrado países que tienen restricciones de ingresos de vuelos, otros no los tienen, es una decisión de cada país. Yo creo que es un error esa decisión en el marco de que la Argentina vive una determinada situación. Hoy en la Argentina, si vos salís hoy acá a la calle después del canal, ves que hay un montón de circulación. Me parece que tiene que ver con que con el avance de la vacunación hay medidas más flexibles. En ese marco que hoy no pueden ingresar porque estás queriendo evitar que ingrese una cepa que ya va a entrar sin lugar a dudas, más allá de todo, porque ya hay casos. Parece que no es el camino. Aseguremos, bueno, pero hay que demorar el ingreso lo más posible para que avance la vacunación. Mira, siempre nos dijeron lo mismo con el tema del año pasado con la cuarentena, que había que demorar para evitar la famosa... pero hay distritos que administran Juntos por el Cambio que están de acuerdo con esta postura también. Digo, Quirós está de acuerdo con la demora. No, Quirós está bien, con la demora por supuesto siempre suena, pero seguramente la posición nuestra en general es que la manera de enfrentar estas cuestiones no es restringiendo de esta manera. Por lo mismo que con el tema del ingreso y la obligación de ir a los hoteles. La Ciudad de Buenos Aires tiene una posición, la Provincia de Buenos Aires tiene otra, que en definitiva la fue que variando, ustedes lo comentaban hoy, Kicillof al principio quería obligar a todos los que estaban, independientemente si hubieran salido antes o después no tuvo que variar porque realmente era una medida absolutamente inconstitucional, que vos le exijas pagar a un hotel a alguien que cuando salió no sabía si se le iban a aplicar. Me parece que son medidas que hoy no ayudan a resolver el problema. Acá lo que hay que resolver es el tema de la vacunación, incluso con los problemas que tenemos hoy con los menores, ¿no? Que es un punto, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas. Recién ahora el gobierno aceptó ingresar la Pfizer, cuando durante mucho tiempo nos dijo que la Pfizer no podía ingresar porque había un problema con los glaciares, con un montón de cosas que sabemos que no fueron verdad. Entonces la realidad es que hoy, para enfrentar la pandemia, lo mejor es que vacunemos y hagamos testeos. Espera un cachito que quiero darle paso a Jairo Stracha para hablar de lo que definió el gobierno. Un guiño a los sindicatos para frenar el traspaso en las obras sociales durante una especie de parking. Sí, los nuevos empleados, un año en una misma obra social. Por lo menos es lo que hasta ahora se desprende del DNU 438 del gobierno, que retrotrae la situación a lo que existía en el año 98 con otro decreto que hace, como dice Rolo, obligatorio que vos te quedes un año cuando entras a trabajar con la obra social que tenés por rama de actividad. Eso es lo que sale desprendido de ese decreto, que deberá ser reglamentado para aclarar otras situaciones. ¿Qué pasa cuando alguien cambie de trabajo? ¿Cuándo empieza a correr ese año? Claro. Porque cuando alguien cambia de trabajo, ¿qué pasa con el médico con el que se venía atendiendo en la anterior obra social? ¿Y qué pasa con la nueva cartilla? Eso va a tener que ser reglamentado. Y después tenés un solo cambio que vas a poder hacer por año calendario.
¿Cuál es la mirada que hay desde el sector de la medicina prepaga y desde el sector de los trabajadores? La medicina prepaga desde los 90 hizo acuerdos con distintas obras sociales, Sí, algunas muy chiquititas, no sé, Capitanes de Ultramar tiene 200 afiliados, Capitanes de Ultramar, y tiene 30.000 afiliados porque tiene gente que se pasó a prepagas asociadas. Y ese goteo, ese descreme, le llaman los gremialistas, le ha pegado a grandes gremios como comercio, con Armando Cavalieri, construcción, sanidad. O sea, es un guiño a los sindicatos. Sí. Es algo que pedían los sindicatos. Es un guiño a los sindicatos, no es lo más importante que piden los sindicatos, que es la plata constante y sonante, pero es cierto que como la gente el cambio de sus aportes lo hace el primer año, si no lo hace el primer año, después se le vuelve engorroso. Entonces, si vos los contenés, piensan en los sindicatos, el primer año, después se queda, nadie hace el cambio. Dato ahí, es un guiño a los sindicatos, las prepagas están que trinan en parte, pero hay alguien que está dentro del mundo prepagas y sindicatos diciendo, ojo que tal vez esto es un guiño a los sindicatos para frenar cambios más radicales que pueden afectar al sistema de salud. O sea, decir que Alberto está haciéndole un guiño a los sindicatos para retener el cambio radical de salud que pide el Instituto Patria y Cristina. Que pide el Instituto Patria, Cristina y la provincia de Buenos Aires. Daniel. Mira, yo creo que la medida podrá beneficiar a los sindicatos, pero perjudica a los trabajadores, que debería ser al revés, ¿no? Está claro de que hay muchos trabajadores que justamente cambian de obra social cuando ingresan a un trabajo nuevo, porque consideran que la obra social que tiene ese trabajo no es la que más le da las mejores prestaciones de salud. Me parece que de ahí estás beneficiando a las cúpulas o a las estructuras y no a la gente. Y cada uno elige lo que le conviene más. Exactamente. Entonces, en definitiva, yo creo que también es una medida, me parece que en este contexto, aparte de pandemia, inentendible, ¿no? Pensemos que las obras sociales son importantísimas hoy, la cobertura de salud, para enfrentar una pandemia que va a seguir, más allá de que tengamos la vacuna, el año que viene nos vamos a tener que volver a vacunar, y esto sigue. Por lo tanto, me parece que no tiene ningún tipo de justificativo. Romy, ¿cómo la ves vos? A ver, causó enorme sorpresa. Yo creo que esto venía contando Jairo, que se venía cocinando. Probablemente la semana que viene lo tengamos a Héctor Daer, pero hay una sensación de esto que planteaba Jairo, digamos, bueno, a ver qué pasa si vos lo retenés al principio y el servicio que le das, después evitás que se te escape y el pésimo, digamos, y realmente lo pésimamente mal que esto cayó dentro de las prepagas, que dicen, bueno, vos lo que estás haciendo es tener a los nuevos trabajadores de rehén sin permitirles derivar aportes. ¿Sería esto, Jairo? Bueno, claro, durante el primer año de entrada al trabajo y después una vez por año calendario, pero como te decía, como la gente habitualmente el cambio lo hace cuando entra, después casi que hay una especie de descarte y de dejarlo, se supone que eso le conserva a los Sí, pero la gente, el tipo, si sabe que puede tener acceso a una prepaga mejor, sabe cómo se va a cambiar, va a esperar el año y después se va a terminar cambiando. Muchachos, se nos acaba el programa. Romy, beso. Daniel, gracias por venir. No, un placer, Rolo, gracias a ustedes. escuchame una cosa. Primero lo quiero saludar a Daniel Lipovetsky, le quiero mandar un beso enorme. Hace tiempo tenía ganas de verlo, no pudimos hacerlo, pero bueno, es una forma también de estar conectados y de escucharlo, porque realmente tenía muchas ganas y en su momento viví como una de las víctimas de las listas y está bueno que lo pueda contar desde adentro. Y después Rolo ha sido engañado, porque acá el objetivo de tener a Jairo Strachea no solamente es uno de los grandes y de los mejores periodistas económicos, sino además es pararlo, porque a la audiencia femenina le gusta mucho ver cómo le quedan los jeans. Pero acá no hay mujeres, no te vieja. lo dijeron ni lo dejaste sentado. Ahora piden ver a Calvo. Claro. ¿Qué es esta cosificación, Jairo? No, chicos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Vámonos, Por favor. vámonos. Mejor vámonos. Rolo, imponete. Mejor vámonos. No siento me obedecen a mí, vieja. Tenés que venir vos acá. Mañana. Chau, Romy. Nos echan. Chau. Un placer, Romy.